grabar primero. Ya. Bienvenidos todos a la auxiliar número 4 del curso. Esta auxiliar todavía cae dentro de la categoría de dinámica estelar. En este caso vamos a estudiar problemas de escalas de tiempo. Y también vamos a ver un pequeño problemita de un perfil de masa para halos de materia oscura, en el cual vamos a hacer un poco de lo que les contaba la clase pasada, que era que siempre nosotros, bueno, en la clase pasada lo hicimos un montón de veces, nosotros teníamos el potencial y a partir del potencial podíamos sacar un montón de propiedades, estudiar el sistema de manera completa, podíamos estudiar la velocidad, estudiar cómo se comporta la densidad, podíamos sacar información sobre la velocidad de escape, el perfil de masa, etc. Pero en la práctica, lo que uno mide o lo que uno deriva a partir del perfil de luz de la galaxia es el perfil de densidad, de cuál es la cantidad de masa bariónica y cómo está distribuida en la galaxia, y a partir de eso uno deriva un potencial. En este caso va a ser bien simplificado porque en general los problemas de sacar el potencial a partir de un perfil de densidad son medio complicados, hay que resolver una EDP con condiciones de borde, y muchas veces esas condiciones de borde no se conocen, por el hecho de que no podemos como ir a la galaxia y medir cómo se comporta el potencial justo en el centro, justo en el halo y ese tipo de cosas. Entonces va a ser un modelo bien simplificado, pero vamos a ver eso también. Y para partir, quería mostrarles un poco esta simulación. Este es un videito. Es un video sobre un merger de galaxias. Y esto es simplemente para dar un poco de intuición sobre las escalas de tiempo, y en particular las escalas de tiempo como el tiempo de relajación. El tiempo de relajación, como le dice su nombre, es como una especie de tiempo que tiene que pasar para que el sistema se relaje, entre comillas. ¿Qué significa que el sistema se relaje, entre comillas? Significa que el sistema alcanza un cierto nivel de equilibrio. En nuestro caso, en nuestro contexto, hay muchos procesos que hacen que las galaxias o los sistemas estelares, como los cúmulos globulares, en un principio o cuando están interactuando, su movimiento es bien caótico, o al principio de su formación, cuando nosotros recordemos que la teoría de formación de galaxias que tenemos es que en el inicio del universo habían fluctuaciones de materia oscura. Esas fluctuaciones de materia oscura y de energía oscura también provocaban estas zonas de sobredensidad que empezaban a atraer materia bariónica, y la materia bariónica empezaba a formar las primeras estrellas, las primeras galaxias. Ese tipo de procesos empiezan de manera muy caótica. Las estrellas orbitan eh, donde se empiezan a formar, vienen con una cierta condición inicial, vienen con una cierta velocidad, etc. Y a medida que pasa el tiempo, por conservaciones del momento angular, estas agrupaciones de masa empiezan a adquirir cierta morfología, como las galaxias espirales empiezan a aplanarse, a formar como una especie de disco, dependiendo del tipo de evolución de las estrellas y dependiendo del tipo de evolución que tenga la galaxia, vamos a encontrar distintos tipos de galaxias, ¿no es cierto? Pero en general hay una escala de tiempo. Bueno, el tiempo de relajación se define como algo así como el tiempo que tiene que pasar para que una estrella se olvide de su como memoria, y eso a lo único que se refiere es como a que una estrella cambie sus condiciones, cambie su velocidad, su trayectoria y todas sus cosas, de manera que ya no se rija por las condiciones iniciales, sino que más bien esté simplemente ligada al sistema y rote, y todas las estrellas se comporten como ella. Eso es una aproximación, bueno, es una aproximación bien gruesa, pero eso pasa cuando lo que les decía, esta suerte de relajación en la que la galaxia llega a un equilibrio. Al principio las estrellas están rodando de manera caótica, y a medida que pasa el tiempo las estrellas se van a empezar a olvidar de sus condiciones iniciales, entre comillas, y van a empezar a rotar alrededor del centro de la galaxia como de manera estable, ¿cierto? Muchas veces, bueno, aquí les voy a mostrar la simulación. Este es un caso. Lo que les estoy mostrando ahora es una colisión de galaxias. Los puntitos celestes son las estrellas. Hay muchas simulaciones de esto, hay simulaciones que muestran la del gas, simulaciones de materia oscura, etc. En este caso solamente lo que se está mostrando ahí son como la distribución de estrellas, y
este es un ejemplo de los sistemas que les decía que parten como un sistema caótico. Los cúmulos globulares o los mergers de galaxias son sistemas en los cuales la dispersión de velocidad o las velocidades típicas de las estrellas está bien dispersa. Entonces el sistema no está en equilibrio en un inicio. Aquí las galaxias se empiezan o sea, chocan, interactúan, y como uno puede ver, bueno, es simplemente una aproximación a una imagen, esa es una simulación que se aproximaba a una imagen, y ahí uno ve que las estrellas en un principio, cuando colisionan, se van a la miércoles, así que explotan, algunas llegan muy lejos, a otras toman unas órbitas que no están como dentro del plano, por decirlo así, están orbitando de manera, esta obviamente no está a una escala de tiempo corta, estos son como millones y millones de años, y a medida que pasa el tiempo, las estrellas empiezan como a rotar de manera estable alrededor de la galaxia. Estudiar la dinámica em, detrás de estos procesos, estudiar las escalas de tiempo para que pasen o para que las galaxias lleguen a un estado de equilibrio, es importante porque esas escalas de tiempo se utilizan para hacer esto mismo, para hacer simulaciones en este caso, mergers o también em, de formación de galaxias, como para probar o para hacerse una idea o tener como parámetro a estudiar cuánto tiempo demora, por ejemplo, que estos sistemas se estabilicen y todo eso. Cuando hablamos no sé si lo dije o no, pero cuando generalmente hablamos de que los sistemas como las galaxias se estabilizan, estamos hablando de que llegan al equilibrio virial. También vamos a ver un poco más de teorema de Virial, que creo que no lo hemos visto mucho. Esta clase lo vamos a estar aplicando, así que eso. El teorema de Virial, si es que si es que igual están con un poquito de problemas con la intuición sobre el teorema de Virial. El teorema de Virial lo único que o lo único que representa, o la forma más simple de pensarlo, es un teorema como de equipartición de la energía. Cuando ustedes piensan, bueno, que también ahora como las galaxias son sistemas compuestos de muchas estrellas, uno los puede pensar como un sistema, un sistema análogo a la galaxia, es como un gas en un contenedor. Y eso nos hace recordar cosas como de termo, y en termo nosotros también, de hecho, hay aspectos de la dinámica estelar que se estudian como si fueran sistemas termodinámicos. Y en termo nosotros nos acordábamos que de repente cuando teníamos un gas y queríamos hacer como esta aproximación de Maxwell y sacar la distribución de cómo se mueven las partículas, cómo se comportan las velocidades, eso lo hacíamos cuando no había algún eje preferido, por decirlo así. Siempre teníamos como una equipartición de la energía en cada dirección, por decirlo así, también, y nuestras partículas podían viajar libremente en el gas y tenían una cierta velocidad que era como igual hacia todas las direcciones, etc. Ese tipo de cosas, o ese tipo de principios, como de equipartición de energía, como para partículas, también se pueden analogar como a lo que significan las estrellas en los sistemas de hartas estrellas que serían la galaxia, ¿no es cierto? Con este caso, el teorema de equipartición para ellas sería como el teorema de Virial. ¿Ya? Eso. Bueno, para partir con la auxiliar, vamos a ir al problema 1. Y el problema 1 nos dice lo siguiente. Denme un segundo porque se me perdió el enunciado. Aquí está. Ya. El problema 1 del auxiliar nos dice: utilizando el teorema de Virial en un sistema esférico homogéneo, muestre que el crossing time, o el tiempo de cruce, a veces llamado tiempo dinámico, que está definido como T sub cross R sobre V, se puede aproximar por algo. Lo primero que hay que notar en esa formulita o en esa definición del crossing time como R sobre V, el crossing time o el tiempo de cruce no es nada más y nada menos que es una medida de tiempo de cuánto le toma a una estrella que está orbitando alrededor de una galaxia o un sistema, cuánto le toma de llegar a un punto, no sé, inicial de este lado hasta el otro lado de la galaxia. Es literalmente como
cruzarla, por eso se llama como el tiempo de cruce, y por eso se define como un R. Este R en este caso no es el radio de la galaxia, sino es que es una escala de tamaño, escala de tamaño. Vamos a ver que para nuestro caso, de hecho, vamos a usar el diámetro de la galaxia, y para dar cuenta del tiempo que se demora en viajar desde un extremo de la galaxia a otro, es simplemente como cruzar el radio a una cierta velocidad, y esa velocidad nosotros la vamos a considerar o la vamos a estudiar como esta velocidad circular, porque estamos considerando en nuestro modelo más simplificado que las estrellas se mueven o se pueden mover de manera circular, en órbitas circulares, en este caso. Entonces, para tener una idea del tiempo que se demora en cruzar la galaxia, la estrella, o ese tiempo lo podemos estimar como esta escala de tamaño dividida en la velocidad, eso nos va a dar como el tiempo, ¿no es cierto? Esa es una forma súper simplificada de pensarlo, ¿ya? Ya, pues. Entonces, para un sistema estelar, vamos a plantear el teorema de Virial. Sistema estelar. El teorema de Virial nos dice que 2 veces la energía promedio cinética más la potencial es igual a 0. Hay hartas formas de plantear el teorema de Virial. Hay algunos que le ponen un medio al potencial y no le ponen el 2 a la cinética. Y, en realidad eso da lo mismo, todas son equivalentes. O hay gente que usa que 2K o 2T igual a el potencial, etcétera, etcétera. Todas son equivalentes. La cosa es que para calcular nosotros la energía cinética promedio y la energía potencial, vamos a hacer ciertos supuestos, y los supuestos que vamos a hacer es que todas nuestras estrellas son idénticas en el sistema, siempre cuando ocupen el teorema de Virial para hacer alguna estimación de cierto tipo. Generalmente esto se ocupa para estimar masa o etcétera. Em, Siempre acuérdense que esto es una aproximación. El teorema de Virial es como la aproximación, bueno, es una de las aproximaciones más buenas que tenemos, pero no es exacto, porque igual tiene como ciertos supuestos por detrás, y en los sistemas en donde en realidad se cumple no son muchos. Sería como galaxias elípticas, que de hecho de ahí viene el plano fundamental. El plano fundamental reside, o sea, de las grandes como fundamento del plano fundamental es el teorema de Virial. Entonces eso, no son muchos sistemas tampoco los que en la práctica, en la realidad, cumplen con esta propiedad. Ahí sí. Ya, pues entonces si asumimos estrellas idénticas, digamos de masa m, y asumiendo que la galaxia tiene n estrellas, nosotros vamos a tener que la masa total de la galaxia va a ser igual a la n estrellas multiplicado por su masa, ¿no es cierto? Entonces, cuando queremos calcular la energía cinética promedio, vamos a tener que calcular el promedio de la suma de todas las energías cinéticas de cada estrella de manera individual, ¿no es cierto? Ahora, lo que pasa es que como todas nuestras estrellas son idénticas, al final esta suma se reduce a hacer una suma sobre las velocidades típicas de las estrellas. Aquí nos aparece como este término que tiene que ver con las velocidades típicas. Siempre que le hablemos de las velocidades típicas, estamos hablando como esta suerte de velocidad de dispersión, que vendría siendo como, siempre lo denotan como sigma. En este caso los vamos a considerar como iguales en estos sistemas que estamos simplificando y que están virializados, ¿ya? Esa aproximación, de nuevo, no siempre se puede hacer, solamente en este caso en el que estamos como considerando que todo se porta bien, ¿no es cierto? Entonces, si sumamos esto para cada estrella, vamos a tener al final que, sumando todas las estrellas,
la energía cinética promedio va a ser igual a 1/2 por la masa total de la galaxia por la velocidad al cuadrado. ¿No es cierto? Es simplemente sumar esto n veces. Y ahí ya tenemos un término. Si quieren también lo pueden escribir en función de la masa total de la galaxia. Un término para la energía cinética en el virial, ¿no es cierto? Ahora queremos la energía potencial para poder reemplazarlo en la fórmula. La idea de usar el teorema de Virial para estimar el tiempo de cruce es que con el teorema de Virial nosotros queremos una estimación de las velocidades, ¿ya? Usando esa velocidad la podemos reemplazar en la fórmula del tiempo de cruce. Eso es lo que no les dije al principio, de por qué lo estamos haciendo con Virial. Y así poder estimar cuánto tiempo es, ¿no es cierto? Entonces, para hacerlo, para despejar esta velocidad, tenemos que buscar ahora la energía potencial promedio de la galaxia. Y para buscar la energía potencial, nosotros recordamos para un sistema, aquí vamos a hacer otro supuesto, que siempre son supuestos como en realidad bien livianos, son cosas que igual uno puede considerar que se cumple. Y es que podemos considerar que una estrella dentro de una galaxia va a sentir una atracción gravitacional igual a que si fuera una estrella alrededor de una masa puntual o una zona súper densa al centro de la galaxia, cuya masa sea la masa total de todo el resto de todas las estrellas, las estrellas que la componen, excepto esa estrella en particular, ¿no es cierto? Entonces con eso nosotros podemos simplemente hacer física de Newton para plantear la fuerza gravitacional que siente esa estrella y estudiar su potencial gravitacional. Entonces, nuestra energía potencial gravitacional, en este caso, va a ser, por definición, la menos integral de esta fuerza de Newton, ¿no es cierto? Integrado en masa. ¿Por qué estamos integrando en masa? Porque aquí lo que estamos considerando tampoco es como que esto es realmente una masa puntual, sino que es una distribución de masa que está al centro, que atrae a nuestra masita de masa m chiquitita, y por lo tanto tenemos que integrar en función del radio hasta dónde vamos a considerar que esa masa, es en cierta forma considerar cuánta masa es la que está atrayendo a nuestra estrella, ¿ya? Y esto simplemente viene de la ley de gravitación universal de Newton. Ley de gravitación de Newton. ¿No es cierto? Ya. Aquí lo que podemos hacer, como no queremos integrar en masa, queremos integrar en distancia, en radio, lo que podemos hacer es que aprovecharnos de que estamos, como nos dice en el enunciado, considerando una esfera homogénea, y eso lo que nos dice es que la masa se va a distribuir de manera homogénea, por lo cual la masa en función del radio la podemos describir como simplemente el volumen por la densidad, y al ser homogénea la densidad es uniforme. Por lo tanto esto va a ser 4/3 pi por r al cubo por la densidad. ¿Ya? Con eso, bueno, y para la masa de la estrella chiquita también va a ser lo mismo. Tenemos, eh, denme un segundo. ¿Qué hice acá? Ya, este es como el diferencial de masa, también lo vamos a pasar a radio. Y eso es simplemente otra medida del volumen. No, no acabo de entender por qué ocupé este número. Bueno, no sé si lo voy a dejar anotado en la pauta, no me acuerdo por qué este es el diferencial de masa, pero se los quedo debiendo ya, para seguir avanzando con el auxiliar. Entonces reemplazamos simplemente estas cosas que acabamos de definir. Reemplazamos la masa total, que va a ser 4/3 pi por r al cubo, por la densidad.
nuestro diferencial de masa, que es 4pi por r al cubo, o sea, por r cuadrado, perdón, la densidad, ADR, y esto dividido en r, ¿no es cierto? Sacamos las constantes en la integral, el 4 por 4 nos da 16, tenemos 2pi, eso nos va a quedar como pi cuadrado, nos queda el g y nos queda el rho al cuadrado. Y eso multiplicado por la integral de 0 a r de. Teníamos un r cubo y un r cuadrado, eso nos da un r a la quinta, y con el r de abajo nos queda un r a la cuarta, ¿no es cierto? R a la cuarta ADR. La integral de r a la cuarta de r es r a la quinta quintos, y evaluada en 0 en r simplemente nos va a dar r a la quinta, r mayúscula a la quinta, quintos. ¿No es cierto? Aquí me faltó el 3 del 4pi tercio, r al cubo. Ya, pues entonces, nuestra energía potencial va a quedar como menos 16 pi cuadrado g rho cuadrado. Aquí el 5 se nos multiplica con el 3, nos va a quedar sobre 15, y el r a la quinta. ¿No es cierto? Ahora tenemos nuestra energía potencial gravitacional en función de la densidad, y nosotros queremos ocupar un término o algo que se nos parezca a lo que tenemos en la energía cinética, que es la masa total, o n por m chiquitito, ¿no es cierto? Entonces, como densidad, vamos a usar que, de nuevo nos vamos a devolver, y eso es simplemente aprovechándonos de que es una esfera homogénea, de que la densidad total es igual a la masa total, m, sobre el volumen, ¿no es cierto? Haciendo eso, vamos a tener que nuestro potencial es menos 16 pi cuadrado sobre 15 por g por m cuadrado sobre 16 pi cuadrado r, 2 por 3 son 6, r a la sexta, y esto me sube un 9, ¿no es cierto? Eso es simplemente hacer el cuadrado de esto y pasar este 3 que está abajo en el denominador para acá arriba, ¿cierto? Y esto por r a la quinta. Ahora se nos van las cosas, se nos va el 16, se nos va el pi cuadrado, nos queda un r abajo, se nos va el r a la quinta, y este 15 se nos simplifica con el 9, nos queda 3 arriba y abajo nos queda 5. Entonces eso nos dice que el potencial, y también, y aquí lo vamos a poner al tiro, el potencial promedio, porque es simplemente una constante, va a ser igual a menos 3 g m cuadrado sobre 5r. Este es el potencial gravitacional de una esfera homogénea, ¿ya? Como en este caso lo estamos usando como m mayúscula, lo podemos escribir como también para nuestro sistema estelar como 3g nm al cuadrado sobre 5r. ¿Ya? Ahora usamos el teorema de Virial, ya que calculamos las dos cantidades, y reemplazamos que 2t más u es igual a 0, y eso implica que 2 por nuestra energía cinética promedio era un medio nm por la velocidad al cuadrado. Eso es un medio n por m por la velocidad al cuadrado. Más nuestra energía potencial, que es menos 3m cuadrado. Perdón, le voy a poner al tiro nm. Hacerlo con m o nm, en este caso da lo mismo, por si acaso. G sobre 5r. Y eso va a ser igual a 0. ¿No es cierto? Este 2 se nos cancela,
Y también se nos cancela un nm con el nm cuadrado de allá, ¿no es cierto? Porque está igualado a 0. Dividimos como por nm y nos queda eso. Y pasamos, como este está en menos, vamos a pasar todo al otro lado y vamos a tener que b cuadrado va a ser igual a 3nm por g sobre 5r. Eso quiere decir, sacando la raíz, que b es igual a la raíz de 3, la masa total de la galaxia, por g sobre 5r. El r mayúscula, por si acaso, es como el radio de la galaxia. ¿Ya? Súper. Entonces aquí lo que hicimos fue ocupar el teorema de Briel, una vez calculando la energía cinética y la energía potencial gravitacional de un sistema esférico homogéneo, ocupamos el teorema de Briel y pudimos estimar la velocidad v de una estrella típica en la galaxia. En este caso esto es velocidad circular. Durante esta auxiliar creo que vamos a estar trabajando solo con velocidades circulares. Entonces ahí finalmente, o sea, ahora reemplazamos en nuestro tiempo de cruce, que va a ser nuestra escala de distancia en la galaxia. En este caso, como le había dicho al principio, queremos considerar en este caso el diámetro de la galaxia, para así estar dando cuenta de un tiempo de cruce tal que sea el tiempo necesario para que una estrella cruce la galaxia de manera entera. Entonces vamos a usar que esto va a ser igual a 2 veces el radio, esta va a ser nuestra escala de distancia, dividido por la velocidad. Esto simplemente va a ser 2r dividido en lo que acabamos de encontrar arriba, g sobre 5r. Y dando vuelta a esto nos va a quedar 2r raíz de 5r arriba sobre 3nmg. Y entra un radio al cubo, o sea, entra un radio cuadrado y nos va a quedar radio al cubo adentro. Entonces vamos a tener que nuestro tiempo de cruce va a ser igual a 2 veces la raíz de 5r al cubo sobre 3n por m por g, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer otro cambio porque en el enunciado nos dicen dejarla en función de la densidad. O sea, no lo dicen, sino que eso es lo que se subentiende al ver las expresiones que nos dan. Queremos demostrar, lo que queremos demostrar nosotros es llegar a que el tiempo de cruce es algo así como 2 raíz de 5 sobre 4 pi por g por rho, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera tenemos que introducir rho acá, y la manera más simple de introducirlo es ocupando la definición de la densidad, que la hemos ocupado ya antes, considerando que acá en n por m tenemos la masa total. Entonces la densidad va a ser simplemente la masa total dividido en el volumen, ¿no es cierto? Esto va a ser 4 tercios pi por r al cubo. Eso quiere decir que si damos vuelta a esta expresión, eh, vamos a tener que r al cubo sobre n por m con el 3, te lo movemos arriba, va a ser tirar el 4pi multiplicando a la densidad y luego darlo vuelta. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre 4pi por rho. Y ese término, este término de acá, r al cubo sobre 3nm, es justamente lo que tenemos aquí, r al cubo sobre 3nm. Entonces, si reemplazamos, vamos a tener que el tiempo de cruce, lo voy a hacer en otra página porque siento que me estoy quedando sin espacio. Vamos a tener que el tiempo de cruce va a ser igual a 2 veces la raíz de 5 sobre g por este término que ya vimos que era igual a 1 sobre 4pi
por la densidad. Entonces con esto llegamos a la expresión que nos pedían en el enunciado, que es estimar que el tiempo de cruce para esta esfera homogénea, usando el teorema de Virial, es igual a 5 sobre 4 pi g por rho. ¿No es cierto? Y también nos dicen, bueno, esta es una aproximación un poco gruesa, nos dicen que mostrar que eso se puede aproximar a raíz de, o 1 sobre raíz de g por rho, y eso se puede hacer pensando en que si metemos el 2 a la raíz se nos va a morir el 4 y eso nos va a dejar con un t cross de raíz de 5 sobre pi por 1 sobre raíz de g rho, ¿no es cierto? Y aquí decimos, bueno, raíz de 5 sobre pi es algo como 1.26. Entonces, cuando hablamos como en órdenes de términos o sea, en términos de órdenes de magnitud, podemos simplemente considerar o aproximar esto como 1 sobre raíz de g rho. Al final, en este caso, nos importa mucho que tengamos ese número del 1.26 ahí molestando, porque en la práctica los tiempos de cruce se trabajan como con órdenes de magnitud. Entonces, teniendo una descripción del tiempo de cruce aproximada, como 1 sobre raíz de g rho, sería como suficiente como para tener el sistema descrito. Eso con respecto a la pregunta número 1. ¿Queda alguna duda al respecto? Ya, si no, vamos a pasar a la pregunta 2. Comparado con la auxiliar anterior, esta parte tiene muchas menos integrales, pero es más que nada como jugar con las variables o aplicar bien como los supuestos. ¿Ya? Voy a separar la hojita. Entonces vamos con la pregunta 2. Y la pregunta 2 nos dice, usando el potencial de una esfera homogénea, nuevamente, mostrar que el periodo orbital resulta ser, tenemos que mostrar que el periodo orbital es igual a raíz de 3pi sobre g rho, y que si una masa pequeña es soltada del reposo en un radio arbitrario r igual a r0, el tiempo que le tomará en llegar a r0 será el tiempo que le toma llegar desde r0 a r igual a 0, nos piden demostrar que eso es igual a 3pi sobre 16 g rho, que es aproximadamente 0.767 el tiempo de cruce. ¿Ya? Aquí hay pequeños detalles. El primero es que el periodo orbital, como nosotros estamos pensando en una órbita estelar simplificada, una órbita circular alrededor de una concentración de masa, podemos pensar en ese movimiento como, bueno, y aunque no fuera simplificado también, las estrellas al orbitar alrededor de la galaxia van a tener un periodo, ese periodo va a ser el tiempo que se demora en completar un ciclo, que es dar una vuelta entera, y ese es el tiempo que nos piden demostrar aquí. Y luego hacer el análisis de que, claro, si se suelta una masa desde r igual 0, de un radio arbitrario, para un potencial de esfera homogénea, nos piden como demostrar que el tiempo en que le toma en llegar a una distancia cero, que es cruzar por el centro, por decirlo así, está en función del tiempo de cruce. Sin meternos a hacer nada al tiro con la matemática, podemos como intuir que es razonable pensar que el tiempo que se demora una estrella o una masa soltada a un cierto radio al llegar al centro eh, puede ser proporcional al tiempo de cruce, porque el tiempo de cruce ya dijimos que era una idea, o era un tiempo tal que la estrella cruza el sistema entero, entonces va a haber un momento en el cual vaya cruzando como por la mitad, por decirlo así,
Y en ese caso vamos a considerar que está como, em, que es un tiempo similar al que le tomaría como llegar desde un radio arbitrario hasta el centro, digamos. Entonces vamos a demostrar esta cuestión. Y para demostrarlo, vamos a hacer, como tenemos un potencial de una esfera homogénea, vamos a hacer algo similar a la primera parte. El hecho de que sea esfera homogénea de nuevo nos va a implicar que podemos escribir la masa como 4 pi tercios r al cubo por rho, con rho uniforme. Y también nos vamos a aprovechar de esta simplificación que les comentaba al principio, en el que podemos escribir la fuerza, como usando simplemente física, la ley de gravitación universal de Newton, la podemos escribir en términos de la masa total del sistema, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza que siente una partícula o una estrella a radio R va a ser igual a menos G por la distribución de masa de la galaxia en el redongo sobre R cuadrado. Esta fuerza que acabamos de notar es fuerza por unidad de masa. ¿Por qué la vamos a ocupar esta? Porque en realidad no necesitamos la masa en particular de la estrella o de algún elemento del sistema como para hacer el cálculo. Y más adelante vamos a ver que incluso se nos va y no nos aporta como en el análisis, ¿ya? Pero esto es simplemente como si quisieran escribir la fuerza de gravitación universal de Newton como usualmente se conoce, aquí tendríamos que multiplicar por una masa, entonces significa que esta fuerza FDR que estamos eh, escribiendo es simplemente la fuerza de la ley sobre la masa de la estrella, ¿no es cierto? Ya, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que queremos hacer con estos supuestos? En este caso no vamos a ocupar el teorema de Virial, pero nosotros estamos pensando en una estrella que se mueve de manera circular, entonces vamos a querer calcular la velocidad circular de la estrella para, con la velocidad circular, tener una estimación de la velocidad angular de la estrella, y con la velocidad angular de la estrella podemos calcular, o sea, podemos tener una estimación sobre el periodo de órbita, ¿ya? Y para calcular la velocidad circular, nosotros habíamos visto, y ustedes lo han visto en clase y la auxiliar pasada también lo usamos, que hay una formulita que depende de el potencial, que es de este estilo. ADR, ¿no es cierto? Este es el caso de un potencial esférico que no depende de otra variable. Esta fórmula, nosotros como no tenemos el potencial, pero sí tenemos información sobre la fuerza, vamos a considerar que la velocidad circular la podemos calcular como R por el módulo de la fuerza. Simplemente porque la fuerza, recuerden, cuando tenemos este potencial, cuando hablamos de potenciales gravitacionales, tenemos que pensar como en la misma intuición en la que teníamos como de potenciales cuando lo veíamos en mecánica. Cuando tenemos un potencial, es porque una fuerza admite ese potencial. Entonces, la fuerza se puede calcular como la menos derivada del potencial y todo eso. Para quitarnos, de hecho, ese menos que molesta, vamos a ocupar la magnitud de la fuerza, por lo tanto, la velocidad circular al final la vamos a calcular como la raíz de la magnitud de la fuerza por el radio, por un radio R, ¿no es cierto? Y aquí es donde vamos a usar la fuerza, y es por eso que nosotros la estábamos eh, usando como un supuesto inicial, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar nuestra fuerza en términos de cosas que queremos, y nosotros lo que queremos es tener la densidad ahí dando vuelta. Entonces vamos a insertar el hecho de tener una esfera homogénea en la fórmula de la fuerza, y eso nos va a dar que la fuerza en módulo, esta vez, va a ser igual a G sobre R cuadrado, ya no hay dirección porque tomamos módulo, por la masa, la distribución de masa, que es 4 tercios pi R al cubo por rho, ¿no es cierto? Aquí se nos van el R cuadrado con
con el R cubo, me queda un R arriba, y esto nos da simplemente 4pi g rho por R sobre 3. ¿Ya? Reemplazando eso en la velocidad circular, vamos a tener que la velocidad circular es igual a la raíz de R por el módulo de la fuerza, y eso va a ser igual a la raíz de este término de arriba por R, que nos va a dejar un R cuadrado, entonces esto es 4pi g sobre 3 rho R cuadrado. Y eso va a ser igual, sacando el R de la raíz, 4pi g rho sobre 3. ¿No es cierto? Tenemos la velocidad circular, entonces, para este sistema. Y recordando que la velocidad circular o la velocidad tangencial se relaciona con la velocidad angular por medio de esta fórmula, vamos a tener y vamos a reconocer entonces que omega va a ser igual a velocidad circular sobre R, y eso va a ser igual a 1 sobre R por, reemplazándolo de arriba, nos queda R sobre raíz, o sea, por raíz de 4pi g rho sobre 3. Entonces ahí se nos van los R y nos queda una velocidad angular constante igual a raíz de 4pi g rho sobre 3. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora para llegar al periodo orbital? Relacionar simplemente el periodo orbital con la velocidad angular mediante la fórmula que conocemos de siempre, que es 2pi sobre la velocidad angular, omega, ¿no es cierto? Reemplazando entonces, vamos a tener que esto es 2pi, la raíz de, dando vuelta a eso al tiro, esto nos va a quedar un 3 arriba sobre 4pi g rho, ¿no es cierto? El 2pi entra como un 4pi al cuadrado, se nos muere el 4 abajo y se nos muere un pi de abajo y nos queda un pi arriba, y esto nos va a quedar simplemente raíz de 3pi sobre g rho, que es justamente lo que nos pedían demostrar como la primera parte. La primera parte nos decía que debíamos demostrar que el periodo orbital era igual a raíz de 3pi sobre g rho. Y eso es lo que acabamos de conseguir, ¿no es cierto? Esto es T orbital. Súper bien. Ya. Esa es la primera parte del problema, y ahora vamos a lo de la masa, ¿no es cierto? Lo de soltar una masa, en este caso una estrella. Estamos pensando en la galaxia como sistema de partículas. Entonces vamos a considerar que una masa se suelta en el reposo, en R igual R0, y para describir cómo se mueve esa masa, lo que vamos a hacer es plantear la ecuación de movimiento de dicha masa, lo que va a ser como hacerlo de siempre, como física de Newton, masa por aceleración igual a fuerza, etc. En este caso, vamos a tener masa por la aceleración radial igual a la masa por la fuerza, ¿no es cierto? Esta masa individual esta masa m chica es la masa individual de una estrella, y es por esto mismo que no vamos a considerarla, porque se nos va de los dos lados de la ecuación. ¿Y eso por qué? Porque aquí estamos usando la fuerza F como fuerza por unidad de masa. Y es por eso que tenemos que multiplicar este F para igualarlo aquí a la masa por la aceleración, ¿no es cierto? Entonces al final vamos a tener simplemente una ecuación para R dos puntos igual a la fuerza. Y la fuerza era la que anotamos en un principio aquí, ¿no es cierto? Que viene de la ley de gravitación universal. Entonces esto es igual a menos g por la masa, ¿no es cierto? Sobre r cuadrado. No sé si ponen la dirección, creo que no. Ya.
nosotros ya habíamos reemplazado la masa aquí en términos de la densidad, entonces lo vamos a hacer de nuevo, y eso nos va a dar que R dos puntos, aquí estamos estudiando, recordemos, la ecuación de movimiento de la estrella, nos va a dar R dos puntos igual a menos G sobre R cuadrado por la densidad, y la densidad era, o sea, por la masa total era la densidad por el volumen, 4pi R al cubo tercios, y eso nos va a dar, de nuevo lo mismo, se nos cancelan los R, nos queda un R arriba, esto nos va a dar menos G rho por 4pi sobre 3R. Si pasamos eso para el otro lado, nos va a quedar la ecuación de movimiento para una estrella de este tipo, bajo un potencial esférico homogéneo, de esta forma. Y esta forma para la ecuación de movimiento es simplemente reconocer o llamarle a esta constante omega cuadrado. Vamos a ponerle omega tilde para no confundir con el omega anterior. Y esta es simplemente la ecuación de un oscilador armónico, ¿no es cierto? De frecuencia omega. ¿Ya? ¿Cuál es cuál es la gracia de hacer esto? Que nosotros, teniendo la ecuación de movimiento, reconociendo que es un oscilador armónico de esta estrella que se suelta en un punto de un radio arbitrario, lo que va a hacer la estrella es orbitar, y la órbita misma se comporta como un oscilador armónico, por lo tanto nosotros podemos estimar un periodo de oscilación como de la misma forma que lo hicimos anteriormente. El periodo de oscilación para cuando teníamos osciladores armónicos era de esta forma, con W la frecuencia angular, ¿no es cierto? Vamos a poner el techito. Entonces, si uno reemplaza ese periodo orbital, vamos a tener que esto es 2pi por el inverso de ese, que es raíz de 3 sobre 4 pi g rho. Y ese es el mismo, este periodo es el mismo que habíamos calculado para el periodo orbital, ¿no es cierto? Que va a ser igual a raíz de 3pi sobre g rho. Esto es igual al periodo orbital. En este caso, nosotros queremos una estimación para el tiempo que se demora el tiempo que se tarda la estrella o la partícula desde R0 hasta llegar a 0. Y para eso, nosotros notamos que la órbita que va a hacer la estrella en un sistema esférico, consideremos que este es un sistema esférico, que acá está el centro, y que la estrella se suelta, no sé, acá, supongamos que este radio de acá es R0, y la estrella va circulando así, da una vuelta de manera circular al sistema esférico. Esa vuelta la va a dar en un tiempo t, que va a ser el tiempo que calculamos acá, que va a ser de hecho el periodo orbital. Por lo tanto, si uno estudia este periodo, o esta órbita en función del tiempo, R de t, como es un oscilador armónico, vamos a tener que este oscilador parte en R0, ¿no es cierto? Si nosotros estamos parados aquí en R0, esta distancia aquí hasta el otro extremo va a ser menos R0, ¿no es cierto? Entonces nuestra partícula parte en R0, aquí solamente estamos graficando la amplitud de la oscilación, que sería el radio al cual se encuentra la estrella, en función del tiempo, y esto va a ser simplemente una oscilación, un seno, un coseno, lo que sea. Y aquí, de un ciclo a otro,
que debería ser en el cero, no me quedó tan bien el dibujo, pero en el cero tenemos el inicio del ciclo, lo voy a marcar con rojo, en la otra punta del ciclo está acá, entonces este tiempo, este, que es el periodo que acabamos de calcular, que es igual al periodo orbital, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo que se demora en llegar a R0, dado que este movimiento es orbital y es como un oscilador armónico, va a ser cuando la estrella pase en este punto, ¿no es cierto? Y este punto corresponde, si aquí tenemos un periodo, la mitad de eso, que va a ser en el anticiclo, vamos a tener periodo medios, y en la mitad de ese, que aquí no está muy bien hecho el dibujo, pero debería ser como por aquí, pero en realidad consideramos que la mitad de ese periodo va a ser ese, que es justamente donde llega la partícula desde R0 hasta 0, que va a ser simplemente un cuarto del periodo de oscilación, que en este caso es igual al periodo orbital, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo que demora la partícula en llegar a R igual 0 va a ser igual a un cuarto sobre el tiempo, o sea, sobre el periodo, perdón, y eso va a ser simplemente al reemplazar un cuarto por raíz de 3pi sobre g rho, y el un cuarto al entrar a la raíz entra como un 16avo, entonces llegamos a que el tiempo que toma esta partícula en llegar a R0 va a ser igual a raíz de 3pi sobre 16 g rho, ¿no es cierto? Que es justamente lo que nos pedían demostrar. Y aquí estudiamos esto en función del tiempo de cruce. Como en la parte anterior estimamos que el tiempo de cruce se podía aproximar a 1 sobre raíz de g rho, simplemente hacemos lo mismo en este tiempo de acá. Despejando eso vamos a tener que nos va a quedar una constante, 3pi sobre 16, esto en raíz, por 1 sobre raíz de g rho. Y ahí es cuando nos aparece este número, este de aquí es aproximadamente 0.767 y este de aquí es aproximadamente el tiempo de cruce, ¿no es cierto? Entonces, periodo orbital, o sea, perdón, el tiempo que se demora una partícula de ir de R0 hasta R igual 0, hasta el centro de la galaxia, no, lo podemos dejar en función del tiempo de cruce. Vamos a poner con mayúscula, ya le puse mayúscula. Y eso va a quedar estimado o guarda relación con, o lo podemos aproximar en función del tiempo de cruce de la manera que acabamos de ver, ¿no es cierto? Y como les decía al principio, este resultado, esta estimación es bastante razonable pensando en que el tiempo de cruce es simplemente el tiempo que se va a demorar la partícula en ir desde un extremo de la galaxia hasta el otro. Recuerden que lo calculábamos como 2R, en este caso debería ser como 2R0, pero en realidad no lo estamos pensando así, que era igual a el diámetro dividido en la velocidad con la que va la estrella. Y por eso es bastante razonable pensar que en algún momento el tiempo de cruce nos va a dar cuenta de un tiempo igual a cuando pase una estrella como por el medio o el centro de la galaxia. Y que no sea, por ejemplo, exactamente igual a la mitad, porque uno puede llegar a pensar que el tiempo de cruce simplemente es una medida de que del tiempo que pasa en que la estrella se va al otro extremo de la galaxia y que pasa por el centro, pero en realidad no es así, y las constantes y lo que nos da el análisis de las ecuaciones de movimiento de estos objetos es que en realidad es como el 76%, si uno la aproxima es casi un 80%, el tiempo que se demoraría una estrella en ser soltada y ser atraída hacia el centro, es casi un 80% del tiempo que se demoraría en llegar al otro lado, ¿no es cierto? Y eso es bastante curioso. ¿Preguntas hasta acá?
Ya, si no hay preguntas, vamos a ir con la parte 3. La pregunta 3 del auxiliar, la cual nos dice, tenemos, suponga que el halo de materia oscura en torno a una galaxia espiral puede ser modelado por una distribución esférica del tipo Rho sub h. Nos dan una distribución de masa para el halo de materia oscura de una galaxia espiral, 4πg por b sub h cuadrado sobre r cuadrado más a sub h al cuadrado, ¿no es cierto? Y nos piden encontrar la velocidad circular de un objeto en órbita a distancia r del halo, determine a qué valor se acerca la velocidad a radios grandes y bosqueje la curva de rotación. Y luego nos dicen, suponga que a sub h tiende a 0 y que b sub h al cuadrado toma cierto valor y encontrar el potencial gravitacional asociado a esta distribución de masa. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso, vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. Tenemos una forma de relacionar, como en la parte A nos piden buscar, calcular la velocidad circular en función del radio. Y la velocidad circular la hemos relacionado hasta el momento con la fuerza. La fuerza guarda relación con la masa y la masa es la que guarda relación con el perfil de densidad. Entonces lo que tenemos que hacer es plantear la ecuación y cuando nos toque meternos con la masa tenemos que integrar la densidad hasta cierto radio para dar cuenta de la masa en cierto radio. Lo vamos a ver enseguida. Así vamos a tener una expresión para la velocidad circular y después vamos a hacer la aproximación y vamos a estudiarla como nos piden en el enunciado, ¿no es cierto? Entonces, hasta el momento hemos hecho que la velocidad circular era igual a la raíz del módulo de la fuerza por el radio, ¿no es cierto? Ahora la fuerza, o el módulo de la fuerza, va a ser igual a G sobre R cuadrado por la masa hasta cierto radio, ¿no es cierto? Y esta masa hasta cierto radio, de hecho, esta forma de anotarlo, en algún momento me olvidé de esta anotación en la auxiliar, en los problemas anteriores, pero esta forma de anotarlo es como cuando en probabilidades uno veía una distribución de probabilidad, f de x, y que cuando uno hacía la anotación de como la probabilidad dentro de cierto intervalo o la probabilidad de que tome, de x tome un cierto valor, es que cuando estas distribuciones son continuas, en este caso la distribución es de masa y la densidad es continua, uno calculaba como la probabilidad de que una variable aleatoria x mayúscula tome un cierto valor, y eso se calculaba como la integral desde menos infinito hasta x de la distribución, ¿no es cierto? Este caso es algo, no se confundan con eso, es simplemente análogo, y vamos a decir que nuestra masa hasta un cierto radio r va a ser igual a simplemente la integral de 0 a r del perfil de masa por 4pi r cuadrado de r. Aquí lo único que estamos haciendo es integrar en volumen a la densidad, y es por eso que, bueno, como depende solamente del radio, no hay una dependencia angular, esta cosa es bastante isotrópica, entonces esto nos tira el 4pi de la integral típica en teta y phi, que nos da un seno por ahí, toda esa cuestión. ¿No es cierto? Entonces, reemplazando eso ahí, vamos a tener que, esto va a ser la integral 0 a r de 4pi r cuadrado por b sub h cuadrado sobre 4pi g, 4pi por g, por r cuadrado más a sub h al cuadrado. Y esta de r, ¿no es cierto? Los 4pi se nos mueren y nos va a quedar, sacando las constantes, nos va a quedar que m para un cierto radio va a ser igual a b sub h al cuadrado
sobre G por la integral de 0 a R de R cuadrado sobre R cuadrado más A sub H al cuadrado de R, ¿no es cierto? Ahora vamos a modificar esto con un cambio de variable para dejar la integral más limpia. Y para hacerlo, podemos factorizar por A sub H cuadrado. De modo que podemos hacer esto, podemos dejar R cuadrado sobre R cuadrado más A sub H al cuadrado como R cuadrado sobre A sub H cuadrado por 1 más R cuadrado sobre A sub H cuadrado. Y juntamos este A sub H cuadrado de afuera con el R de acá, porque también está al cuadrado. Entonces esto podemos anotarlo como R sobre A sub H al cuadrado sobre 1 más R sobre A sub H al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces esto va a ser B sub H cuadrado sobre B sobre G, la integral de esto que acabamos de anotar. ADR. Y ahora hacemos el cambio de variable. Hacemos el cambio de variable x igual a R sobre A sub H. De modo que dr va a ser igual a sub H por dx. Entonces el dr nos va a tirar un A sub H para afuera de la integral. Y el resto es simplemente reemplazar x. Entonces vamos a tener que m menor a r va a ser igual a sub h, b sub h cuadrado, sobre g, por la integral de 0 hasta... Cuando r vale 0, x vale 0, por eso se mantiene el 0, y cuando r vale r, x vale r sobre a sub h, ¿cierto? Ahí tenemos los límites de la integral, y esto va a ser de x cuadrado sobre 1 más x cuadrado a dx, ¿no es cierto? Súper bien. Ahora vamos a hacer una descomposición súper simple de fracciones parciales de esto, y vamos a notar que esto es este x cuadrado sobre 1 más x cuadrado se puede escribir como 1 menos 1 sobre 1 más x cuadrado. Y esto lo hacemos simplemente porque ambas expresiones son más fáciles de integrar. O hay integrales ya conocidas para eso. Entonces, eso, si multiplicamos por el 1 nos va a quedar 1 más x cuadrado arriba, se nos van los 1 y nos queda el x cuadrado. Entonces, esta integral la podemos escribir como a sub h, b sub h al cuadrado de g por la integral de 0 a r sobre a sub h de 1 menos 1 sobre 1 más x cuadrado a dx. ¿Cierto? La primera integral es simplemente evaluar los límites. Entonces esta parte de aquí nos va a dar un r sobre a sub h al integrar, al separar la integral, menos, y la integral de este término es igual a la integral de la, o sea, es igual a la arcotangente. Arcotangente, evaluada en los límites, nos va a dar evaluada en r sobre h sub a. ¿Ya? En este caso la chanté nomás porque no quiero perder como tiempo en hacer em, la integral, así que eso. Tampoco es el objetivo de este curso que ustedes como aprendan a hacer este tipo de integrales y aprendan a sacar la integral del arco tangente, que es como bien marciano, así que no se preocupen por ese tipo de cosas como en tareas o cosas así. Pero todo este análisis previo, o sea, limpiar la integral para poder llegar a la integral del arco tangente, eso sí son cosas que igual es preciso que se hagan. Entonces, reemplazando esas integrales, nos va a quedar que la masa para un cierto radio es igual a sub h, b sub h al cuadrado sobre g por r sobre a sub h
menos el arco tangente de R sobre A sub H. ¿Ya? Ahora, vamos a reemplazar esta expresión en la fuerza, ¿no es cierto? Vamos a tener que la fuerza va a ser igual a G sobre R cuadrado por esta masa. Y al reemplazarla, se nos va el G, nos va a quedar un R cuadrado abajo, entonces vamos a tener A sub H, B sub H al cuadrado sobre R cuadrado por todo este término, ¿no es cierto? Si se lo preguntan desde el... Igual no lo expliqué al principio, pero el A sub H es simplemente una escala de distancia del sistema. Es como el análogo a cuando en el perfil de Plummer estudiamos el sistema a partir del parámetro B. A sub H cumple la misma función, es simplemente una escala de tamaño del sistema, ¿no es cierto? Y ahora, ya que tenemos el módulo de F, vamos a reemplazar eso para calcular la velocidad circular perdón, como la raíz del módulo de F por R, ¿no es cierto? Al multiplicar el módulo de F por R, se nos va a ir un R de ahí abajo en el denominador. Entonces esto nos va a quedar la raíz de A sub H sobre R por B sub H cuadrado por R sobre A sub H menos el arco tangente de R sobre A sub H. ¿No es cierto? Entonces al reemplazar, si metemos esto adentro del paréntesis, lo primero se nos va a cancelar, nos queda 1, y el segundo término, la tangente, nos va a quedar multiplicada por A sub H sobre R. Entonces vamos a tener que la velocidad circular va a ser igual a la raíz de B sub H al cuadrado por 1 menos A sub H sobre R por el arco tangente de R sobre A sub H. ¿No es cierto? Y esa es la velocidad circular de un objeto bajo el potencial gravitacional que produce esta distribución de masa. ¿Verdad? Que es la que nos pedían calcular. Ahí está. Y nos piden determinar a qué valor se acerca la velocidad a radios grandes y bosquejar la curva de rotación. ¿Ya? A radios grandes, o hacer una aproximación a radios grandes, es simplemente tirar el límite cuando R tiende a infinito. Y cuando R tiende a infinito, el arco tangente es algo como arco tangente en función de X, es algo como así. Bueno, no me acuerdo muy bien cómo la forma del arco tangente, pero lo que sí es que el límite, cuando X tiende a infinito, de arco tangente de X, lo puedo empezar también como el inverso, y es que la tangente se indefine o se va a infinito cuando uno llegaba a pi medios. Entonces, cuando la tangente de esa sí me acuerdo bien, la tangente era algo así, ¿no es cierto? De esto ocurría en pi medios. Entonces, cuando, cuando arcotangente de infinito, o sea, ¿cuándo sucede arcotangente infinito? Cuando si tomamos, digámosle x, si tomamos tangente, nos va a quedar que infinito va a ser igual a tangente de x. Y eso pasa cuando x vale pi medio, ¿no es cierto? Ahí está más claro. De manera que a radios grandes, la arcotangente se aproxima cada vez más a pi medios, esta arcotangente de aquí,
pero la arcotangente la tenemos multiplicada por un 1 sobre r. Y aquí igual se pueden acordar como de las cosas de primer año, de que cuando uno tenía como dos funciones f y g y tomaba el límite, si f está acotada, como que lo que gana es el límite de la función g, entonces esto va a ser algo, o sea, en nuestro caso va a ser algo como arcotangente de x sobre x, y la arcotangente es acotada, entonces gana el límite de abajo, y el de abajo al irse infinito hace que toda nuestra expresión se vaya a cero, ¿no es cierto? Entonces para radios grandes, esta expresión de aquí se muere, y nos queda que la velocidad circular es simplemente la raíz de b sub h al cuadrado, y por lo tanto, para r tendiendo a infinito, la velocidad circular es el módulo de b sub h, ¿no es cierto? Que es una constante. Eso es súper curioso, uno a medida que se aleja del potencial o se aleja del centro de la galaxia, pensaría que siente menos atracción gravitacional, entonces esta velocidad iría decreciendo, y uno esperaría que finalmente para radios muy muy grandes el sistema o la velocidad ya del objeto ya no sería como de orbital alrededor de la, mm, de la galaxia. ¿Por qué eso es curioso? Porque, bueno, ahora vamos a ver la segunda parte, que nos dice que bosquejar la curva de rotación de esta galaxia, o sea, de alguna estrella o de alguna cosa que tenga esta velocidad circular. La curva de rotación de las galaxias es simplemente la velocidad circular en función del radio. Y como vimos, entonces, vamos a tener curva de rotación. Si se quieren convencer como más, de manera más fidedigna, yo lo hice en su momento, o sea, cuando estaba preparando este problema. em, lo metí a una calculadora, lo pueden meter a Wolfram, lo pueden meter a alguna calculadora, o lo pueden graficar ustedes mismos, y van a ver que la curva de rotación de este perfil de masa nos da esta curva, que llega a un límite. Ese límite es b de h. Ahí ya hay un acuerdo entre que a medida que nos vamos a r infinito, tendemos a b sub h, y vemos que la velocidad en función del radio, a medida que nos alejamos del centro, se mantiene constante, y al principio como que crece abruptamente. Eh, lo que les decía hace un momento es que es curioso que la velocidad circular tienda a una constante, y el hecho de que estemos viendo este tipo de curva de rotación tiene que ver con que el perfil de densidad es justamente el de materia oscura. No sé si se recuerdan, las primeras clases, el profe como que siempre explica esto cuando hace la introducción a galaxia y todo, que cuando uno estudia la curva de rotación de la galaxia, encuentra que hay de hecho esa es la prueba de que, como que, prueba indirecta de que existe la materia oscura, y es que la curva de rotación de las galaxias exhibe un comportamiento que teóricamente solamente con la solamente considerando la masa bariónica de la galaxia, que es la masa luminosa, la masa que podemos detectar y medir, uno mediría curvas de rotación que son de este estilo, que tienen este mismo crecimiento, que suben, pero que después bajan, y a medida que uno se aleja de la galaxia, la estrella o el elemento rota cada vez más lento hasta que ya no siente una velocidad originada por este potencial gravitacional, ¿no es cierto? Y esta diferencia, o sea, y existe una diferencia porque cuando se miden velocidades de rotaciones de galaxia, eso se hace a partir em, de mediciones, se puede hacer a partir de mediciones espectroscópicas también. em, Cuando uno mide la velocidad de las estrellas más lejanas, o cuando realiza esta
esta curva de rotación para una galaxia real, encuentra que es algo más o menos, es como una combinación de estos dos perfiles. Tiene un pic, llega un pic, y después se queda como oscilando o con un comportamiento medio constante ahí arriba. Y esa diferencia es la que se postula que es debido a que hay materia que o esa diferencia o esa curva de rotación se explica si las galaxias tuvieran más materia, pero es materia que nosotros no podemos ver, si es que tuvieran más materia nosotros no la podemos detectar, para nosotros no existe, no tenemos cómo comprobar si es que hay más materia ahí, y por eso es que se llama como materia oscura. Y en este caso, en este problema, vimos que para un halo de materia oscura, esférico, de una galaxia espiral de hecho, em, el perfil de densidad tiene una forma que es esta curva azul, que le da un poco de sentido o le sube el nivel a todas estas velocidades que veríamos si es que solo tuviéramos como materia bariónica, ¿no es cierto? Entonces eso es como lo interesante de este problema, que a partir de hecho un perfil de densidad de masa de halo de materia oscura, llegamos a una especie de curva de rotación que se asemeja más o menos a la curva blanca, que es una, más o menos una em, distribución de masa real, ¿no es cierto? Por supuesto que tendríamos que combinar este perfil con el de la materia bariónica, pero eso en esencia. Y ahora para la última parte, súper rapidito, como les dije, esta especie de problemas son medio complicados hacerlo a la inversa, a partir del perfil, sacar el potencial. Entonces aquí vamos a hacer una simplificación súper vaga, y es que vamos a suponer que A sub h tiende a cero, como nos dice el enunciado, y que B sub h al cuadrado sea igual a 4 pi g rho evaluado en R sub 0 al cuadrado, R sub 0 al cuadrado. Y nos piden encontrar el potencial gravitacional asociado a la masa, ¿ya? Para encontrar el potencial gravitacional nos vamos a aprovechar del hecho de que B sub c al cuadrado sobre R era igual a la fuerza, que es la fórmula que hemos ocupado durante todo el auxiliar, esto de que la velocidad circular es la raíz de la fuerza o el módulo de la fuerza por R, pero la fuerza es la derivada del potencial. ¿No es cierto? En este caso un potencial esférico, así que está bien que lo anotemos como d potencial a dr. Y esto nos va a decir entonces que, bueno, aquí solamente estoy dando vuelta a la ecuación, pero nos va a decir que podemos integrar la velocidad circular sobre r al cuadrado para encontrar el potencial, ¿no es cierto? Entonces, si uno integra, vamos a tener esta diferencia de potencial a un cierto r y un r igual r0. Y aquí vamos a hacer otra aproximación vaga, y es que son, lo que les decía, cosas que en principio uno no podría medir tan fácilmente, y es que este potencial en r igual 0 es 0. Nos vamos a poner como, vamos a tomar como ese punto como el de referencia para el potencial. Entonces vamos a tener que el potencial en función de r va a ser igual a la integral desde r0 hasta r de la velocidad circular al cuadrado r de r. ¿No es cierto? Y la velocidad circular es lo que anotamos aquí, pero ahora estamos tomando el límite cuando a sub h tiende a cero. Y lo mismo que antes, cuando a sub h tiende a cero, el argumento del arco tangente tiende a infinito, eso pasa en pi medio, entonces de nuevo tenemos un límite acotado, y, y por lo tanto gana el límite de afuera, y el límite de afuera es tender a sub h a cero, que es la sub h de acá, y finalmente también nos va a matar ese término. De hecho, hacer el límite de a sub h a cero es lo mismo que hacerle el límite de r en infinito a todo ese término que es el arco tangente por a sub h sobre r, ¿no es cierto? Nos da como el mismo comportamiento. Entonces, finalmente, b sub c, al hacer esa aproximación, nos va a dar igual al módulo de b sub h, que va a ser igual a ¿dónde está? Me perdí. Aquí está. Va a ser igual a toda esta constante de acá. Bueno, va a ser raíz en realidad va a ser raíz de todo eso. Creo que tengo un error en el enunciado.
Em, no, está bien. Y lo que pasa es que me confundí, perdón. Lo que pasa es que esto es B sub C. B sub C me queda proporcional a B sub H. Entonces B cuadrado va a ser el módulo de B sub H al cuadrado. Y eso va a ser simplemente B sub H cuadrado, considerando que es mayor que cero. Y B sub H cuadrado es, ahora sí, lo que nos dan en el enunciado, que es 4pi. 4pi g por rho evaluado en R sub 0 al cuadrado por R sub 0 al cuadrado. Que son todas constantes, así que al final salen de la integral. Y nos queda que el potencial en función de R va a ser igual a 4pi g por rho R sub 0 al cuadrado, R0 al cuadrado, por la integral de dr sobre R entre R0 y R. ¿No es cierto? Y la integral de 1 sobre R de R es simplemente el logaritmo, y hacer la diferencia de logaritmos es el logaritmo del cociente, entonces al final esta integral de aquí, R0 a R de 1 sobre R de R, es igual al logaritmo natural de R sobre R0. Y finalmente lo que obtenemos es que el potencial gravitacional de esta configuración es igual a 4 pi g rho en R0 al cuadrado por R0 cuadrado por el logaritmo natural de R sobre R0, que es un potencial logarítmico. Que creo que también en clase debieron haber visto que existen potenciales de este estilo. ¿No es cierto? Súper. Eso es lo que nos pedía la pregunta 3, parte B, y con eso tendríamos eh, todo lo que es para la auxiliar de hoy día. ¿Alguna pregunta al respecto de la auxiliar? Bueno, si no hay preguntas, espero que hayan quedado claro como las cosas que vimos hoy día. Voy a parar de grabar, ya estamos en la hora.